A ver, chicos, buenas noches con todos. Hoy nos toca la clase 14. Ya no falta nada para que acaben, chicos. ¿Están tristes por el partido? ¿O ya se les pasó? Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Jim? Vamos a ver. Primero la asistencia, ¿no? Muy bien. A ver, Azcama. Presente, licenciado. Listo. Carlos. Córdoba. Del Carpio. Presente, licenciado. Muy bien. Echegaray. ¿No está? Espinosa. Presente, licenciada. Muy bien. Guevara. Presente, licenciada. De ahí, ¿no? Huarcaya. Jiménez. Presente, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, hija. Legua. No está Legua. Ormeño. Presente. Muy bien. Pérez. Presente, Miss. Quintanilla. X, pero bueno, no existe. Sánchez. Licenciada, buenas noches. ¿Cómo Sánchez. estás, Mirta? Bueno. Uribe. Tampoco. Y Segarra. Presente, Miss. Muy bien. Bien, chicos. Ahora sí. Vamos a poner la clase para el día de hoy. A ver. Hoy tenemos que hablar sobre métodos y técnicas, ¿no? ¿Qué es un método? ¿Qué es una técnica? ¿No? Saber diferenciarlas. ¿Cuáles son las principales técnicas y métodos que podemos nosotros aplicar, ¿no? En esta parte profesional? Dentro de ellas cabe mencionar pues que muchas de ellas ustedes la van a poder aplicar cuando estén o ya de repente lo están aplicando para su proyecto de tesis, ¿no? Para cuando empiecen a titular, ¿no? Como por ejemplo es el cuestionario, ¿no? ¿Qué es un cuestionario? ¿Para qué nos sirve? ¿Verdad? ¿Cómo podemos ayudarnos de él? ¿No? ¿De qué manera nos beneficia?
los datos que vamos a obtener, ¿no? Para qué nos van a ayudar. Entonces, de repente es un tema que ya ustedes dominan, conocen, ¿no? Tienen conocimiento sobre ello. Entonces, vamos a reforzar básicamente este punto, ¿no? Porque como parte de la fisioterapia, ¿qué nos va a beneficiar esto? Como vuelvo a repetir, ustedes cuando estén haciendo su proyecto de tesis, ¿no? Para titularse, les van a pedir pues algún instrumento, método, técnica para poder medir esos datos, ¿verdad? Entonces de repente la gran mayoría de ustedes va a utilizar un cuestionario, ¿no? O una encuesta de repente, ¿no? Para ver de repente cuántas personas sufren de lumbalgia, ¿no? Cuánto es su dolor, si han escuchado pues hablar qué es lumbalgia, entre otros temas que pueden ustedes encontrar, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. Para ello vamos a describir qué es el método, ¿no? El método va a representar la estrategia concreta e integral de trabajo para el análisis de un problema o cuestión coherente con la definición teórica del mismo y con los objetivos de la investigación. Medio o camino a través del cual se va a establecer la relación entre el investigador y el consultado para poder recolectar dichos datos. Se cita la observación y la encuesta como parte de esto, como parte del método, ¿no? En lo que es una técnica, vendría a ser ya el conjunto de reglas y procedimientos que nos van a permitir o que les va a poder permitir a ustedes, ¿no? Establecer la relación con el objetivo o con el sujeto de la investigación. Las técnicas de investigación son los diferentes instrumentos de los que puede hacer uso el investigador con el objetivo de poder obtener datos que una vez analizados nos van a permitir dar respuestas a las preguntas de la investigación bajo un enfoque que puede ser cualitativo o cuantitativo o mezclar ambos en las diversas etapas de su proceso de investigación. Los métodos de investigación son un conjunto de procedimientos lógicos a través de los cuales vamos a ir planteando problemas científicos y se ponen a prueba hipótesis, instrumentos sobre dicho trabajo que se está investigando, ¿no? Entonces, dos términos que parecerán muy similares, pero cada uno tiene su propia definición, ¿ok? Para poder diferenciar o tener una pequeña diferenciación entre ambas palabritas, son dos términos, vamos a dejar en claro que un método posee variedad de herramientas para poder lograr un objetivo, mientras que las técnicas son las herramientas utilizadas para poder realizar, ¿sí? El método es un plan diseñado para conseguir un fin, mientras que las técnicas representan un conjunto de procedimientos para poder obtenerlo. Un método establece reglas a seguir para poder obtener esos objetivos, mientras que las técnicas van a ser aquellas acciones que vamos a emplear de acuerdo a ese método que nosotros hayamos fijado o establecido. La función del método es establecer las técnicas para poder desarrollar un objetivo. El método establece los pasos para poder realizar una tarea, mientras que las técnicas, los pasos que tienes que seguir, ¿no? Entonces, método y técnica, mientras que uno es la herramienta, ¿no?
para que logres el objetivo que tú deseas medir o el objetivo que tú desees encontrar, ¿no? La técnica vendría a ser la herramienta también que vas a utilizar, pero para lograr dicho objetivo, dicho fin que te estás trazando, ¿sí? Vamos a hablar ahora, dentro de ello, vamos a hablar sobre la entrevista, ¿ya? La entrevista como método. La entrevista es una técnica de manera directa e interactiva. Nos va a permitir recolectar datos con una intencionalidad y un objetivo implícito dado por el investigador. La técnica está orientada a obtener información de forma oral y personalizada sobre acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de los informantes en relación a la situación que se está estudiando. Según el fin que se persigue con dicha entrevista, esta puede estar o no de forma estructurada mediante un cuestionario previamente elaborado. Cuando la entrevista es aplicada en las etapas previas de la investigación, donde se requiere conocer el objetivo desde un punto de vista más externo, sin que se requiera profundizar, ¿no?, un poco más en la esencia específica del fenómeno del objetivo que nosotros estamos trazando. Las preguntas que nosotros vamos a formular hacia la persona que vamos a entrevistar se deja a criterio de cada uno, a la experiencia o a lo que estemos buscando, a lo que estemos necesitando, ¿no? Si la entrevista persigue el objetivo de adquirir información acerca de las variables de estudio, el entrevistador debe tener muy clara su hipótesis de trabajo, también sus variables y relaciones con que se quieran demostrar, de forma tal que se pueda elaborar un cuestionario que esté bien adecuado con unas preguntas que tengan un determinado fin y que son muy imprescindibles para poder esclarecer la tarea de investigación, así como las preguntas de apoyo que nos van a ayudar a desenvolvernos en la entrevista. Al preparar una entrevista y poder definir las propiedades o características a valorar, tenemos que considerar las variables, ¿no?, tanto dependientes como independientes. Es necesario también establecer calificaciones, graduaciones que pueden ser cualitativas o cuantitativas de las propiedades que pueda tener, digamos, nuestro objetivo que vamos a buscar, para así poder permitir medirlas con mejor exactitud, ¿no?, la dependencia de ellas y a qué magnitudes, ¿no?, estamos estudiándolas, así como también poder calcular la correlación existente entre ellas, aplicando ya métodos de estadística, de matemática, ¿no?, para poder obtener datos más concisos, ¿no? Siempre sabemos que nuestras variables que nos fijemos tienen que ser medibles, ¿no? Es decir, que al momento de utilizarlas en las preguntas, en este caso, ponerlas en un cuestionario, vamos a tener una respuesta, ¿verdad? Y tenemos que tener en claro que esto tiene que ser medible, ¿no? Por ejemplo, hacen ustedes su cuestionario de 10 preguntas, ¿no? Y ustedes lo aplican, no sé, a 50 personas. Cuando digo medibles es porque hay preguntas que a veces no se pueden medir, como por ejemplo zonas abiertas, ¿no? Cuando la persona te puede hablar, ¿no?, y no sabemos cómo es que vamos a poder nosotros medir eso, ¿no? Pero en cambio, si fijamos opciones, o es sí, o es no, o es leve o poco, ¿no?, o grave, moderado, ¿no?,
sí podemos medirlo. Porque podemos decir que del 50% de los entrevistados, ¿no? No sé, su respuesta en la pregunta 1 fue de un 20% sí, un 30%, o un 50-50, un 50% sí, un 50% no. Vamos a poner de dolor, ¿no? Entonces es algo que se puede medir. Pero si tú dejas a respuesta abierta a lo que puedan ellos hablar o decir, ¿no? ¿Cómo vas a medir eso? ¿Verdad? Entonces a veces hay que considerar eso, ¿no? Preguntas o que se puedan medir, ¿ya? Ahora, en la entrevista, si bien es cierto, es algo abierto, como dicen, es más directo. Podemos tener diferentes tipos de entrevistas. Las entrevistas que hacemos con nuestros pacientes, las entrevistas que hacemos no sé, a las personas que queremos nosotros investigar para nuestro tesis, nuestro proyecto que estamos formulando, entrevistas de trabajo, ¿no? Yo creo que entrevista de trabajo todos le hemos pasado, ¿verdad? Todos en algún momento hemos podido pasar por una entrevista. Y en ella nos hacen, pues, preguntas, ¿no? Preguntas. Entonces vamos a saber, pues, hay preguntas que son más concisas, donde es un sí o un no, hay preguntas que nos permiten explayarnos un poco más, ¿no? Entonces vamos ahorita a ver la clasificación de las entrevistas, que pueden ser de 3 tipos. Las estructuradas, las no estructuradas y las mixtas. Dentro de las estructuradas nos dicen que consiste en realizar preguntas estudiadas y bien definidas, cuyas respuestas pueden ser respuestas abiertas o respuestas cerradas. Cuando decimos que una respuesta es abierta es porque el entrevistado va a responder de manera libre, ¿no? Las preguntas que le podamos realizar. En cambio, las cerradas va a tener el entrevistado que elegir alguna de las respuestas que nosotros le podamos brindar, ¿no? Y es más cerrado. Se tiene que fijar a lo que nosotros le estamos pidiendo, ¿no? No es que nos va a responder libre, expandiéndose y hablando, ¿verdad? Las no estructuradas pueden ser donde tanto las preguntas como las respuestas son de manera libre, ¿ok? Son de manera libre. Las mixtas, hacemos preguntas de los dos tipos. Las ventajas e inconvenientes que podríamos encontrar es que podemos utilizar quizás el primero o el segundo, ¿no? A veces puede ser ventajoso, como puede tener inconvenientes o viceversa, ¿verdad? Porque pueden ser preguntas estructuradas, ¿no? Y de repente la respuesta puede ser muy abierta o de lo contrario, ¿no? Entonces también queda el tipo de entrevista que nosotros querramos realizar, ¿no? Ustedes podrán ver las entrevistas que hacen en los noticieros. La gran mayoría son estructuradas, ¿no? Estructuradas porque ya sabemos pues que tenemos nuestras preguntas bien definidas, ¿no? Queremos llegar a un objetivo conciso. Pero también sus respuestas en muchos casos son abiertas, ¿no? Porque le están permitiendo al entrevistado dar su opinión, dar su respuesta de manera muy libre, sin regirse, ¿no? A algo predeterminado. Es muy parecido a las entrevistas de trabajo que a veces pueden, como no ser estructuradas, de repente pueden llevar, sí, digamos, un parámetro, algo bien definido, como de repente algunas no, ¿verdad? Entonces, esos son los tipos de entrevista que ustedes de repente ya lo pueden estar aplicando cuando se han ido a entrevistar con un paciente, ¿verdad? Porque en él han podido conversar. Y esa conversación también forma parte de la entrevista porque ustedes están haciéndole preguntas al paciente, ¿no? Juanito, ¿cuánto te duele? ¿Dónde es tu dolor? ¿Desde cuándo empezó? ¿No? Ha habido otras ocasiones en que también te ha dolido. A ver, el dolor es cuando mueves, cuando estás sentado, cuando te paras.
¿no? Etcétera, etcétera. Hay preguntas en que también nosotros nos podemos regir. Tu dolor es, no sé, moderado o muy intenso. Estás dando elegir dos opciones. A cuando le preguntes, ¿y cómo es ese dolor, Juanito? A ver, cuéntame. Y Juanito te puede empezar a hablar. Sí, mi dolor es así, es algo que me presiona, me hinca, me aparece en las mañanas, pero en las noches aparece mucho peor, a veces ni me deja pararme, etcétera, etcétera. Entonces se explaya, es algo libre que puede responder a nuestro paciente. Entonces ahí nosotros también hemos aplicado una entrevista y en algún momento nosotros para algún trabajo también hemos sido en este caso los entrevistados, ¿cierto? Entonces yo creo que de los dos lados hemos nosotros aplicado esto, tanto como entrevistador como entrevistado hemos sido en algún momento. ¿Cómo debemos de emplear la entrevista, no? Cuando se considera necesario que exista interacción o diálogo entre el investigador y la persona. Ahí podemos aplicarlo. ¿Dónde más? Cuando la población o universo es pequeño y podemos manejarlo, ¿no? Condiciones que debemos de reunir como entrevistador. ¿Qué más? Debe demostrar seguridad en sí mismo, ¿no? No hay que estar titubeando, no hay que estar nervioso, ¿no? Debe de ponerse a nivel del entrevistado. Esto puede quizás requerir de una pequeña preparación, ¿no? Para, digamos, ir con las preguntas concisas hacia la persona que estamos entrevistando, ¿no? Conocer el tema el cual vamos a tratar también. Debe de ser sensible para poder captar los problemas que pudieran también suscitarse en ese momento. Comprender también los intereses de la otra persona, es decir, el que estamos entrevistando. Debe despojarse de prejuicios y en lo posible de cualquier influencia empática, ¿no? Entonces también nosotros para realizar una entrevista tenemos que prepararnos, ¿verdad? Tenemos que seguir ciertos criterios para que la entrevista pues sea lo más cordial, sea lo más fluida posible y que nosotros recolectemos lo que estamos buscando. Por algo es que lo estamos realizando, ¿verdad? Ustedes van a su paciente a su primera entrevista o a su primera cita, como le decimos nosotros, ¿no? Todos molestos, ¿no? A ver, ¿qué tienes allá? ¿Y cuándo empezó? ¿Qué tomaba algo? No, no estamos así, ¿verdad? Si no tratamos, ¿no? De solidarizarnos con el paciente, tratar de comprenderlo, ¿no? Y darles también entender que nosotros vamos a ayudarlo, apoyarlo a que ese dolor, esa molestia, el problema que esté presentando, podamos tratarlo, ¿cierto? Por ejemplo, ¿no? Tenemos entrevistas clínicas y entrevistas laborales. Nosotros empleamos mucho las entrevistas clínicas, ¿verdad? Lo podemos realizar entre médico-paciente, entre fisioterapeuta-paciente, etcétera, ¿no? En ella lo que buscamos muchas veces es, ¿qué buscamos, chicos? ¿Qué buscan ustedes cuando conversan con su paciente? Lo que nosotros decimos la anamnesis. Es una manera de entrevista, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué buscan ahí? ¿Por qué hacen eso con el paciente? ¿Tienen algún objetivo o simplemente por cumplir la normativa? Generar confianza. No, vemos antecedentes también de anteriores enfermedades. Antecedentes, ya por ahí empiezan a generar confianza. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer en la entrevista con nuestros pacientes? ¿Nada más? ¿Nada más, chicos? Como dijo Mili, ¿no? Buscamos antecedentes, ¿no? Y no solamente eso, sino tratar de encontrar la mayor o recolectar la mayor cantidad de datos e información que nos pueda brindar, ¿no? Para poder nosotros hacer un tratamiento en base a lo que nos comente el paciente,
Es por eso que es importante que siempre tengamos una conversación o una entrevista clínica con los pacientes. No solo es que lleva el paciente, sí, mira, tengo lumbalgia, no vamos a poner así, ¿no? Y mando una terapia física, ya muy bien, pase, ¿no? Ya muy de frente, compré su ultrasonido y todos los agentes habidos y por haber, ¿no? ¿No? Entonces, a veces es importante al menos tener un pequeño diálogo, una pequeña entrevista para conocer su dolor, cómo inició, ¿no? Qué tan severo es, qué tanto lo limita, entre otros aspectos, ¿verdad? Entonces tenemos que considerar esas cositas. Por eso les he dicho siempre es importante, nunca se les pase, ¿no? Conversar con su paciente, ¿ok? Y ahí puede ser, digamos, una entrevista no estructurada porque no tenemos, digamos, un plan, ¿no? Porque no todos los pacientes le hacemos las mismas preguntas. Puede que sí, ¿no? Pero también va a depender del caso, ¿no? Porque de repente puede tocar algias, no puede tocar pacientes neurológicos, traumatológicos, ¿no? Y a veces las técnicas que nosotros usamos para valorar varían entre uno y otro, ¿no? ¿Qué más? Tenemos las entrevistas laborales. En muchos de los casos, antes nosotros de poder solicitar o buscar un empleo, nos suelen hacer una entrevista, ¿no? ¿Y con qué fin? Para conocernos, ¿no? Para saber si que tenemos o contamos con las actitudes, con el conocimiento requerido para poder tomar el puesto al que estamos postulando. Normalmente antes de acceder a una entrevista, nos son solicitados algunos pasos previos, ¿no? O como por ejemplo algún documento, una carta de recomendación, ¿no? Nuestro currículum vitae, ¿no? Para de acuerdo a ello, pues ver qué tanta experiencia tenemos o qué tanta experiencia no tenemos, ¿no? Para poder acceder a lo que estamos buscando, ¿no? Todos creo que hemos pasado alguna vez entrevista, ¿no? Quizás la primera nos pusimos nerviosos, nos tuvimos que hablar o hablamos bajito, ¿verdad? Y cambió la situación cuando tú te volviste quien hacía la entrevista. Se le dices a tu paciente. De repente también nos pusimos nerviosos la primera vez que pudimos tener contacto con un paciente, ¿no? De todo nos ha podido pasar. Pero sin darse cuenta, miren chicos, ahí han empleado ustedes una técnica, que es la entrevista. Y la van a aplicar siempre. Más ahora, bueno, puede ser esto, o cuestionario, para los que están ya armando su proyecto de tesis para que sustenten, ¿no? De ahí tenemos el censo. El censo ya es algo un poquito más grande, ¿no? Todos hemos sido censados creo alguna vez en nuestras casas, ¿no? Hemos pasado por esto. El censo se define como un conjunto de actividades destinadas a recoger, recopilar el padrón o la lista de la población en una nación o pueblo en un momento determinado. La información demográfica, social y económica para luego evaluar, analizar, publicarla y divulgarla, ¿no? Es decir, darla a conocer, ¿verdad? Mientras que las entrevistas decían que era para grupos más pequeños, ¿cierto? ¿Me escucha? Pérez no me escucha, ¿los demás? Sí, licenciada, se escucha bien. ¿Sí? ¿Los demás por ahí? Guevara, Sánchez, Espinosa, ¿me escuchan? Mili. Sí, sí, le escucho. Sí, sí se escucha. Se le escucha, Se licenciada. Ya, Se escucha. muy bien. Pérez, creo que eres tú. ¿No? Entonces, como decíamos, la entrevista era dirigida más a grupos pequeños, ¿no? Grupos más pequeñitos donde nosotros podíamos tener un control. Mientras que un censo ya estaba destinado a algo más grande, ¿no? A una población, ¿no? A una nación, a un país, ¿no? Para valorar diferentes aspectos y poder determinarlo, ¿no? De repente,
qué falta, qué sucedió, qué necesita, ¿no? Lo que a veces hacen cada, no me recuerdo cada cuántos años, pero nos censan, ¿no? Para ver pues si la población ha crecido, hay más pobreza, cómo estamos económicamente, qué tanto la población es rural, qué tanto la población, y así, ¿no? En los censos tenemos también tipos. Tenemos dos formas para poder también realizar, ¿no? El censo de hecho y el censo de derecho. En el de hecho vamos a registrar los datos de cada una de las personas independientes del lugar de residencia habitual. Mientras que el de derecho va a registrar los datos según su lugar de residencia habitual, ¿no? Uno tiene que ver con el lugar donde reside, mientras que el otro es muy independiente a eso. ¿Ok? Las etapas que tiene un censo, vamos a organizarlas como la precensal, en donde se tienen que realizar todos los preparativos, ¿no? No es que ya mañana censamos y vamos a censar, no. Se inician con un par de años antes de la realización del mismo. Para ello se ejecutan diferentes actividades en las que están, pues, actualizar la cartografía, la elaboración de socialización y concertación de la boleta censal, capacitaciones, pruebas de funcionalidad, organización en logística, ¿no? El material que necesita, campañas para sensibilizar a la población, etcétera, etcétera, ¿verdad? No es que de la noche a la mañana hagas un censo. La entrevista puede ser de un día para otro. Lo planificas, no sé, después de 2 días, una semana, ¿verdad? Es algo más sencillo, más accesible, mientras que en el censo no, sí requiere de un tiempo prudente para una preparación, ¿no? Para que se pueda realizar como tal. Eso en la etapa precensal. En la etapa post, vamos a tener todas las actividades informáticas, como el procesamiento de datos, que va a comprender las 4 etapas principales. Primero vamos a preparar y controlar el material censal. Luego tenemos la captura de datos para transferir de forma precisa dicha información que se ha registrado en las boletas censales, en las hojitas, pues en ese material donde nos rellenamos, o las preguntas que nos van haciendo, van rellenando. La codificación automática y asistida, ¿no? Que es el código que asignan pues a cada persona o a cada hojita donde se ha censado cada persona. Y también por último, con la consistencia y la asignación, que ya van a ser la recorrección de algunos errores, quizás pueden ser por sistema, algún error por rellenarlo, entre otras cositas que pueden ocurrir, ¿no? Entonces, eso se maneja en la etapa post-censo, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? El gobierno anuncia que en el año próximo realizará un censo nacional y que los datos recopilados a través de ese censo nos van a permitir desarrollar políticas sociales que sean mucho más precisas, de acuerdo al último censo que se dio. La ciudad ya ha superado los 2 millones de habitantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, son formas en que a veces nos dan a conocer, salen por la televisión, empiezan a hacer publicidad, propaganda, para que la gente vaya preparándose para eso, ¿no? Los cuestionarios. ¿Qué es un cuestionario? El cuestionario se define como un instrumento de investigación que consiste en un conjunto de preguntas u otros tipos de indicaciones con el objetivo de poder recopilar información de un encuestado. Estas son típicamente una mezcla de preguntas cerradas y abiertas. Esta herramienta se utiliza con fines
de investigación, que pueden ser tanto cualitativas como cuantitativas, ¿no? Ese es el gran cuestionario. El cuestionario tiene un objetivo, ¿no? Ese objetivo va a ser evaluar periódicamente los resultados de un programa en ejecución. Saber la opinión del público acerca de un tema específico. Si lo planteamos a nuestra carrera, cuando ustedes se fijan un objetivo con su paciente, ¿por qué lo hacen? ¿Alguien me puede responder esa pregunta? ¿Por qué nos trazamos objetivos con nuestros pacientes? ¿Quién por ahí? Para ver el avance que tiene Para, conforme. para llegar al tratamiento que va a tener el paciente. Ya, ¿qué más? Se agarra. Guevara. Para ver el avance que va a tener cuando inicia el tratamiento y al finalizar las sesiones de terapia, pues, ¿no? Claro, para ir viendo los resultados, ¿no? Nosotros nos fijamos un objetivo, es para ir nosotros mismos también midiéndonos y viendo si realmente hay resultado o no. Y eso lo vamos evaluando, no sé, constantemente, a la semana, al mes, 15 días, ¿no? Y de esa forma también tomamos en cuenta la opinión del paciente o la opinión del familiar, ¿no? En base a eso nosotros nos fijamos. Por eso es muy importante siempre tener objetivos con nuestro paciente. Con cada paciente tienes que fijarte tu objetivo, ¿no? Por eso les digo, cuando tengan sus pacientes y atienden, bueno, bien, luego de haberlo evaluado, pues voy a llegar a la conclusión de que, miren, primero vamos a reducir el dolor, la inflamación, luego vamos a mejorar la movilidad, va ganando rango de movimiento, fuerza, y por último, ¿no? Fortalecimiento, por ejemplo, ¿no? Porque es un objetivo y lo vamos trazando de a poco y constantemente vamos evaluando, porque si ya notamos que tiene mejor movilidad, mejor rango, vamos aumentando un poquito más, ¿no? Recuerda ese resultado que nosotros hemos visto, podemos ir ejecutando más cositas, ¿correcto? Entonces, por eso siempre es importante un objetivo. Igual, cuando nosotros hacemos un cuestionario, las preguntas que formulamos es porque queremos encontrar un objetivo. Queremos saber, ¿no? Queremos hallar algo. Es por eso que fijamos las preguntas. Siempre una pregunta en base a un objetivo. Los cuestionarios también presentan tipos. Por ejemplo, los estructurados y los no estructurados. Como la entrevista. En los estructurados, los cuestionarios van a recoger datos de manera cuantitativa. ¿Ok? Cuantitativo. Está planeado y diseñado para recoger información muy específica. También inicia una investigación formal, complementaria y comprueba los datos acumulados previamente. Además, nos va a poder ayudar a validar las hipótesis que nos hemos formulado, ¿no? Estructurados, por ejemplo, ¿no? Hay una imagen en la pregunta 6. ¿Cuál es la raza, no? De esta, bueno, no se nota bien, ¿no? Pero son preguntas así específicas, cerradas. Te dan 1, 2, 3 opciones. Tienes que elegir una de ellas. Y es algo que podemos medir, ¿no? Podemos medir. Mientras los no estructurados van a recoger datos cualitativos, de manera cualitativa. El cuestionario en este caso tiene una estructura básica y algunas preguntas ramificadas, pero nada que limite las respuestas de un encuestado. Las preguntas en este caso son más abiertas. ¿Ok? Más abiertas. Las preguntas abiertas y cerradas
también las podemos tener del cuestionario. Las abiertas, estas preguntas admiten que las personas que estamos brindando el cuestionario, les estamos realizando el cuestionario, brinden respuestas con mayor libertad, sin la obligación de que ellos se puedan limitar a opciones que de repente nosotros le hemos podido formular. Con estas preguntas puede obtenerse una mayor riqueza de detalle en las respuestas. Pero el inconveniente va a estar en que estas respuestas son muy difíciles de nosotros poder evaluarlas, de poder medirlas, ¿ya? En las respuestas encontramos siempre o la gran mayoría de veces la palabra por qué, ¿no? Porque esto, porque el otro, sin esto, etcétera, etcétera. Mientras que una pregunta cerrada son aquellas en las que solo se va a permitir contestar mediante una serie cerrada de alternativas. Con estas preguntas puede perderse riqueza en la información, pero se puede hacer su cuantificación. Así es más fácil realizar una tabulación donde los resultados sean más concretos y más exactos. Son aquellas en que la respuesta está limitada a escoger entre alguna opción, entre dos o tres, entre un sí o un no, entre un ABC, ¿verdad? O entre un acuerdo o desacuerdo, un falso o verdadero. Son preguntas cerradas, ¿ok? El cuestionario como un instrumento de investigación y también de evaluación, ¿verdad? Porque también nos permite evaluar. Tenemos cuestionarios nosotros para también aplicarlos a nuestros pacientes, escalas de valoración, que son hechas de cuestionarios, ¿no? Viene a ser una forma muy tradicional de nosotros poder evaluar, ¿no? Se aplica de manera oral como también de manera escrita, ¿verdad? El cuestionario es un procedimiento considerado muy clásico en las ciencias sociales para la obtención y registro de datos. Su versatilidad permite utilizarlo como un instrumento de investigación y también como un instrumento de evaluación, ¿no? De las personas, de algún proceso, de un programa de información, de formación, etc., ¿no? Lo aplico yo con ustedes en los exámenes como manera de evaluación, lo aplicamos con nuestros pacientes también como evaluación y lo pueden aplicar también ustedes como material de investigación, ¿no? Esto nos va a poder permitir poner en práctica los conocimientos. Ese es el caso, por ejemplo, cuando yo les hago el examen. Uso un cuestionario para poder medir qué tanto han aprendido en este mes o no. ¿Sí? Y a la vez verifico pues que el aprendizaje que ustedes hayan adquirido sea el correcto, el idóneo, ¿no? El cuestionario también consiste en un conjunto de preguntas normalmente de varios tipos, ¿no? Que son preparadas de manera sistemática y cuidadosamente sobre algún hecho o aspecto que nos interesa a nosotros, ¿no? O que nos interese, ya sea si están en el puesto de investigador o en el puesto de evaluador. Y que puede ser aplicado de formas muy variadas, entre las que destacan su administración a grupos o por envío por correo o entrevistas escritas, perdón, o cuestionarios escritos, cuestionarios orales, cuestionarios online como los que hacemos nosotros, etcétera, ¿no? Tiene una finalidad el cuestionario y va a ser obtener de manera muy ordenada y sistemática información acerca de la población con la que estamos trabajando, con la que esperamos trabajar de repente, ¿no? Sobre las variables objeto de la investigación o la evaluación que estamos nosotros considerando, ¿no? Se considera también utilizar esta técnica como es el Foxlog, quizás para poder vaciar datos o también armar los cuestionarios. Bien. Los datos que se pueden obtener con un cuestionario pertenecen a tres categorías. Podemos obtener
datos de hecho, datos o opiniones, datos de actitudes, motivaciones y sentimientos y cogniciones. En los de hechos tenemos los datos actuales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El queda o está destinado al dominio de las personas, de cada individuo, ¿no? Dentro de un grupo, ¿no? Por ejemplo, edad, nivel educativo, ¿no? Si hablamos del dominio del ambiente que lo rodea, por ejemplo, ¿no? Vivienda, la relación con la familia, con el trabajo, con los vecinos, ¿no? Si hablamos de un dominio de comportamiento, si de repente es reconocido, o de repente es aparente, o de repente pasa desapercibido, ¿no? En opiniones, tenemos a las que vamos sumando niveles de información, de expectación, de lo que quizás uno podría llamar datos subjetivos. En las actitudes, motivaciones y sentimientos viene a ser todo lo que empuja a esa acción. El comportamiento que está en base a las opiniones que pueda brindarnos. Las de cognición, es decir, índices de nivel de conocimiento de los diversos temas estudiados en un cuestionario. Por ejemplo, los exámenes de grado, los exámenes mensuales, trimestrales, exámenes para ascender, ¿no? Exámenes para entrar a la universidad, etcétera, ¿verdad? También tenemos las preguntas que debemos utilizar en un cuestionario. Tenemos varios, ¿no? Según su naturaleza, según la forma de hacerla, de formularla, según el tipo de pregunta, ¿no? Pero las que más vamos a utilizar son o abiertas o cerradas. En esas dos siempre son las que nosotros vamos a emplear. Y las que constantemente están empleando ustedes. La secuencia que suele seguirse al elaborar un cuestionario es la siguiente, ¿no? Debemos de determinar con precisión qué tipo de información es la que necesitamos, ¿no? Si nosotros vamos a hacer un cuestionario, es en base a, ¿no? Quiero obtener información acerca de, no sé, los vecinos de mi cuadra, ¿no? Quiero obtener información acerca de mis compañeros del aula. Quiero obtener una información acerca de, ¿qué más puede ser? A ver, el quinto semestre de fisioterapia, ¿no? Entonces, en base a lo que yo necesito, ¿no? Debemos nosotros de formular nuestro cuestionario. Debemos de seleccionar los aspectos que son más relevantes para poder obtener. Es cierto, porque podemos, o se nos puede venir un montón de preguntas, ¿verdad? Pero de ellos tenemos que tener las más concisas, con las que más nos van a servir, ¿no? Seleccionar las más importantes, seleccionar de ellas, de las que verdaderamente vamos a obtener mejor información. Y las otras ir descartando de a poco. Decidir la modalidad del cuestionario, ¿no? La más adecuada. Efectuar una primera redacción, es decir, armemos un borrador, ¿no? Tracemos un borrador, puede quedar así en el cuestionario, como puede que no, de repente necesita modificar algo. Someterla a una crítica por algunos expertos, de repente, no sé, un docente que nos pueda ayudar, un compañero de repente que lo lea y opine que le parezca, etcétera, ¿no? Poner la prueba con un grupo experimental. De repente realizas tu cuestionario y lo pones a prueba con tu hermano, con el primo, con el amigo, no sé, ¿no? Y así con un grupo pequeño para ver, pues, qué tanto es el cuestionario más adecuado para poder yo ahora sí aplicarlo de manera correcta. Luego de eso, vamos a reelaborarlo y establecer los procedimientos para su aplicación. Reelaborarlo porque de repente, cuando hemos hecho esa pequeña prueba experimental, nos dimos cuenta que necesitábamos
modificar ciertos aspectos, ciertos parámetros. Entonces corregimos y volvemos a reelaborar, ¿no? Ya teniendo en claro eso, ¿no? Para que ya luego podamos aplicar, ¿no? Porque nosotros cuando realizamos un cuestionario tenemos que fijar las preguntas, las alternativas, las opciones, saber si vamos a decir que sea la respuesta abierta o una respuesta cerrada, ¿no? Para casos de investigación siempre cerrada, ¿no? Y siempre cuantitativas para poder medirlas, ¿no? Entonces también tenemos que fijarnos, eso no es, bueno, voy a ir a un cuestionario y listo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también algunos criterios que debemos de seguir para poder elaborar. Muy bien, chicos. Esa es nuestra clase del día de hoy sobre métodos y técnicas, ¿no? Que nos van a permitir, pues, evaluar e investigar, ¿no? A ver, yo les pregunto, ¿hay dudas? ¿Hay dudas sobre el tema, sobre el que es una entrevista, que es un cuestionario, que es un censo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Y entonces yo paso a preguntar, ¿ya? Vamos por acá, en orden. A ver, Mirta, a ver, según mi Zoom, mi participante está Mirta. Licenciada, buenas noches. Mirta, ¿cómo estás? Buenas noches. Mirta, coméntanos, a ver, ¿alguna vez tú has aplicado un cuestionario, una entrevista? ¿Te ha ayudado en algo? ¿Viste necesario en algún momento usar alguno de ellos? Bueno, un cuestionario para poder hacer la tabulación de Ya. los gráficos. Se entrecortó, Mirta, no te llegamos a escuchar, se quedó en Voy a aplicar, cuestionario. ¿no? Un pequeño cuestionario también. Creo que tu señal, hija, porque no se te escucha nada. Escucha, licenciada, es que mi internet está fallando. Sí, se entrecorta, se entrecorta. Creo que el de todo está así mal el internet. Bueno, escuché por ahí que aplicó un cuestionario para hacer una tabulación, ¿no? A ver, vamos por acá. ¿Quién sigue de Mirta? Mili. Ormeño. ¿Estás por ahí, Mili? Sí. Muy bien. Bien, Mili. A ver, ¿en algo, te ha servido alguna vez la entrevista, el cuestionario? Y si lo hiciste, ¿te fue tedioso? ¿Tuviste algún error y modificaste? A ver, coméntanos eso, Mili. Bueno, para un pacientito no he tenido yo la experiencia ni la... Más que toda experiencia, ¿no? Para aplicárselo a un paciente, pero en lo que he visto, en lo que es el policlínico, he visto cuando pone sus datos, de qué patología viene, es trasladado, ¿no? Por ejemplo, de traumatología lo pasan al área de terapia física. ¿Por qué motivo? Para que ya por ejemplo, si tenía una fractura y ya consolidada, entonces ya ¿qué paso sigue? Las terapias, ¿no? Entonces, cuando ha pasado, ya está en terapia, ahí nuevamente es evaluado, ¿qué más se va a hacer? ¿Qué objetivos? Entonces, la entrevista, si siente dolor, si sigue sintiendo dolor, si puede manipular, si puede, tal vez tenga otra patología asociada a su fractura, ¿no? Y creo que más que todo para saber el antes y futuro, cómo va a ir mejorando el paciente. Claro. Yo tengo.
tengo entendido más que todo eso. Ya. Y para su tesis, ¿no están aplicando también esto? Sí, para Por su el proyecto que estamos haciendo, sí, empezamos con unas tabulaciones, un cuestionario, y ya hemos hecho las bases teóricas, y ahora estamos del tema que vamos a hacer, y qué técnica vamos a hacer, ¿no? O sea, qué tratamiento y dentro de ese tratamiento, qué técnica vamos a utilizar o procedimiento vamos a hacer para ver a un paciente en qué patología. Ya. Gracias, Mili. Ya. Espinosa. Sí, Miss. Espinosa, ¿cuál creerías tú que es el más indicado para poder aplicárselo a tus pacientes dentro de lo que es la terapia? ¿Un cuestionario o una entrevista? ¿O ambos? Para el, ¿cómo era la pregunta, Miss? Entre el cuestionario y la entrevista, ¿cuál Ya. de los dos elegirías tú para poder aplicárselo a un paciente, ¿no? Que de repente tú estás viendo, ¿no? Para ti, ¿cuál sería el más indicado o el que tú creerías que te ayudaría más, ¿no? El cuestionario sería. ¿Y por qué? Bueno, preguntar al paciente cómo se siente. O sea, hacerle preguntas a cómo, qué dolores siente así, qué es lo que le ha pasado. Todo eso, pues, ¿no? También, tener confianza con el paciente, pues, no preguntarle de todo. Bueno, no sé qué. Ya. Pero si hacemos una entrevista también hacemos preguntas, ¿no? Y las preguntas Sí. que formulamos también armamos como una especie de cuestionario, ¿verdad? Sí. Entonces uno es el método que aplicas tú y el otro es la técnica que estás usando, ¿no? Ujú, sí, Miss. Diferenciamos los dos. Muy bien, hija. A ver, ahora vamos a llamar a Guevara. Sí, Miss. Guevara, ¿cuál es la diferencia entre un cuestionario y una entrevista? ¿O es lo mismo? En que como que la entrevista sería como preguntas como que más abiertas, que en caso de nosotros el paciente podría responderlo de su forma, pues, ¿no? De expandirse en sus respuestas, y como que el cuestionario les da como que preguntas específicas sobre algo. Como que le fijas un límite a tu paciente para que no se explaye, por así decirlo. Sí. ¿Y para ti cuál es más beneficioso, el cuestionario o la entrevista para hacerlo a un paciente? Podría ser la entrevista, porque como que le preguntas una forma que el paciente se exprese completamente qué es lo que siente, pues, ¿no? Como que explique un poco más a detalle, pues, con sus propias palabras del mismo. Ok. A ver, ahora vamos por acá. Jimé. Sí, licenciada. Jimé, a ver. Vamos a irnos por la entrevista en este caso. ¿Tú crees que la entrevista es muy beneficiosa, poco beneficiosa, como parte del tratamiento? Disculpe, licenciada, ¿podría repetirlo? Es que se entrecorta. A ver, te decías, ¿tú crees que la entrevista es poco beneficiosa o muy beneficiosa como parte, ¿no? de nosotros, ¿no? De fisioterapeutas, para nosotros aplicarla a un paciente?
O sea, ¿nos sirve en pocas palabras o no nos sirve? ¿Nos ayuda muy poco o nos ayuda mucho? ¿Tú qué crees, Jimena? Licenciada, ¿me Sí, escucha? ¿Sí? ¿Jimena? Ya no te escucho ahora. Ya, licenciada, ¿cuál fue la pregunta? Disculpe. A ver, te decía que para ti, ¿consideras que la entrevista nos es muy beneficioso o poco beneficioso cuando tratamos a un paciente? Yo creo que la entrevista es más beneficiosa que un cuestionario, pues, porque a través de la entrevista vamos preguntando, por ejemplo, comenzando con su nombre, pues su nombre, su edad, de dónde es, si es que ha estudiado y esas cosas, pues, ¿no? Para saber un poco más de su vida. Y a través de ello vamos generando un poco más de confianza, de empatía, hasta lograr tener una confianza máxima con el paciente y también para saber qué es lo que le ha pasado, o sea, si ha tenido, si tiene una fractura, cómo se le ocasionó, porque hay pacientes que te cuentan pues sus cosas, ¿no? Por ejemplo, si se realizó la fractura, te cuenta que se cayó, pero ya más antes se había caído en otro sitio y no le había pasado nada, o sea, ya te va contando sus antecedentes y esas cosas. Ok, entonces es muy beneficiosa la entrevista, entonces aplicarla a nosotros dentro de nuestro tratamiento, por ejemplo, ¿no? Sí. Ok, listo. Para Jimé sí es importantísimo, entonces. A ver, ahora vamos con Camila Segarra. Sí, Miss. A ver, Segarra, ¿y el cuestionario? Si Jimena nos dice que la entrevista es muy beneficiosa, ¿tú crees que el cuestionario no nos beneficia en nada dentro de la parte fisioterapeuta para nosotros? ¿O también crees que nos ayuda en algo? Miss, le escuché sobre el cuestionario, pero le escuché así, después se cortó y luego le escuché de fisioterapeuta. Como robot, ya. Mira, Jimena nos dice que la entrevista nos es muy beneficiosa, ¿no? Dentro de lo que es la práctica de fisioterapia, de nosotros con nuestros pacientes. Pero yo te pregunto a ti, ¿y el cuestionario también lo es? ¿O no es tan importante como la entrevista? Pues yo creo, o sea, yo creo que sí, que también es importante, ¿no? Pero claro que las preguntas van a estar ya exactas, ¿no? Como que el cuestionario ya están preguntas establecidas, pero que también es importante para saber sobre el paciente, pues, ¿no? Y la entrevista, pues, ya como que hablas más, ¿no? El paciente ya se va más allá, como dice Jimena, empiezan a hablar de sus anécdotas, qué es lo que le pasó de repente antes, ¿no? En cambio, en el cuestionario, que claro que para mí también es muy importante, para mí, ¿no? Que, o sea, son preguntas, pero que son respondidas por el paciente. Y la entrevista también sería importante. Pero, como le digo, que el cuestionario son preguntas exactas, pues, ¿no? Ya. Ahora vamos a ver a quién sigue. Para que nos quite la duda. A ver. Le toca a Gaby. Gaby. Dígame, licenciada, buenas noches. Buenas noches, Gaby. ¿Qué tal? Gaby, si tus compañeras no dicen que tanto la entrevista como el cuestionario, una y la otra, ambas son importantes, yo te pregunto a ti, ¿cuándo crees tú conveniente aplicar una entrevista con tu paciente y cuándo crees tú conveniente aplicar el cuestionario con tu paciente? Sí, licenciada. Creo que primero para poder conocer al paciente,
es necesario aplicarle pues o hacerle una entrevista, ¿no? Ya para saber pues o sea, sus necesidades que tiene, ¿no? O sea, de repente poder saber en qué condición está, si está bien o está mal, no sé. Luego de allí ya se le puede aplicar un cuestionario, ¿no? Para así que ellos pues, se sabe de que los cuestionarios son muy, a veces a través del cuestionario pues ya saber, ¿no? Qué es lo que, qué es lo que está pasando con ellos, ¿no? Bueno, esa es mi opinión, no sé si estará bien. No, sí, acá las opiniones de todos son importantes. Yo creo que cada uno de Te ustedes... escucho entrecortado, ¿o soy yo? ¿A mí? ¿Me escuchas a mí, se agarra? ¿Se agarra? ¿Me escuchan a mí entrecortado? Porque yo he escuchado a Gaby perfecto. O a mí es que se escucha así medio como robot. A usted se le está escuchando así, licenciada. Se le entrecorta su internet. No, mi internet me está fallando entonces. Bueno, vamos a hacer lo posible, a ver. Bien, decía, ¿no? Sobre el comentario de Gaby, ¿no? Aquí es importante que cada uno tenga su criterio. Y eso es lo que se busca también con el curso, ¿no? Que cada uno aplique su criterio de la mejor forma. Recordemos que RBC es el trabajo con la comunidad, un trabajo de campo donde ustedes es aplicar sus conocimientos durante todo este tiempo han aprendido, ¿no? Ya no simplemente a una sola persona, sino vamos a ir uno tras otro, o a un grupo. Entonces, por eso quiero saber siempre qué tanto manejan los conocimientos, qué tanto pueden aplicarlos. Si bien es cierto, no son temas netamente de fisioterapia, ¿no? Pero nos van a ayudar en nuestra práctica y en nuestro día a día, como se los he venido repitiendo, creo, en el transcurso de todas las clases. Muy bien, Gaby. Jiménez. Licenciada, en lo que dijo mi compañera Gaby, yo concuerdo mucho con ella, porque si bien es cierto, primero creo yo que también se le debe de hacer la entrevista al paciente, ¿no? Porque llega, lo conoces cara a cara, ¿no? Quizás hasta inclusive puede venir con algún familiar, ¿no? Lo vas conociendo primeramente. Ya luego de ahí, ya, ¿no? Como decir, la primera sesión prácticamente para que lo conozcan, la entrevista, sepas cómo se llama, así, ¿no? Dónde vive. Ya después ya sería como que hacerle el cuestionario, ¿no? ¿Para qué? Con la finalidad de, de nosotros, pues, obtener, ¿no? Más información de ellos y sobre todo también no solamente se le puede realizar, como usted dice, a una sola persona, sino el cuestionario lo puedo utilizar quizás así, ¿no? En un grupo de pacientitos, ¿no? Digamos, y los puedo utilizar para todos ellos, ya no solamente lo utilizaría uno, sino para todos. Yo creo que más que nada la entrevista es personal, más directa, ¿no? En cambio el cuestionario sí lo puedo utilizar en grupos de 5 o 10, dependiendo, ¿no? La cantidad, ¿no? Quizás un grupo de pacientitos como el Alzheimer, otro grupo de pacientitos así por diferentes entonces lo puedes utilizar de esa manera. Como para hacer trabajos grupales, ¿no? Y también, como dijo, a ver, inicio puede ser la entrevista, ¿no? Para recolectar quizás información. Entables esa comunicación con el paciente, entables esa, como decir, ganes la confianza de tu paciente, ¿no? Para que te conozca, tú también lo conozcas, ¿no? Más o menos cómo te va respondiendo, ya vas sabiendo más o menos cómo puedes ya pues tratarlo, ¿no? También puedes saber cómo es que él se siente, ¿no? Por sus gestos, sus miradas, así como habíamos tocado anteriormente otros temas, ¿no? A veces hay personas que expresan mucho no con palabras, pero sí con sus gestos, con sus miradas, ¿no? Algunos pueden ser callados, no les hablan, pero algunos hablan hasta a veces con la cabeza agachada, ¿no? Vemos, se refleja eso, ¿no? Su autoestima, cómo se encuentra, ¿no? Qué tanto optimismo tiene quizás por echarle ganas en su terapia, qué tanto optimismo tiene para recuperarse, ¿no? Todas esas cositas vamos viendo ya. Claro, exacto. Y justamente la entrevista, como es más abierta, te permite conocer y es más, entrar un poquito más en el paciente, mientras que si es un cuestionario te vas a hacer la pregunta tal, y como que no te permite eso, ¿no?
Quizás el cuestionario, como dijo él, lo podemos utilizar luego de una entrevista como para pulir el dato o para buscar ya algo más concreto, ¿no? Quizás de alguna Disculpe que, Claro, disculpe exacto, como que que más concreto ya. yo creo que el cuestionario lo utilizaríamos de repente si es que es una emergencia, ¿no? Como que son preguntas exactas y tal, ya. Entonces la entrevista ya sería luego, algo así. Claro, lo podemos usar justo de esa forma, ¿no? La entrevista te da a entrar un poquito más con el paciente, ¿no? Te permite ahondar un poco más, como decimos, ¿no? Chismosear un poquito más con el paciente, si lo queremos llevar por ese lado, ¿no? Pero en cambio, si le haces un cuestionario como que es más cerrado, ¿no? Te basas a lo que le preguntas y nada más, ¿no? ¿Es esto o lo otro? ¿O es negro o es blanco, no? Claro, es una respuesta de, como decir, ¿no? Una respuesta de sí o no, algo así. Lo tomas o Exacto. lo dejas, algo así, ¿no? En cambio, en una entrevista te explayas más, el paciente Son también te respuestas más cuenta. concretas y exactas a una entrevista que en la entrevista el paciente te va a hablar de más. En cambio, en una encuesta solamente tiene la opción de marcar 3 alternativas en caso se fuese a poner ahí o preguntar un sí o no y por qué y cosas así nada más, exactas. Claro, más preciso. Ascama. Ascama. Sí, licenciado. ¿Estás durmiendo, Freddy? ¿Estás llorando todo por el partido? No, licenciado, al contrario. Por un partido no, porque no jugaron bien, licenciado. Bueno. Vamos a nuestro tema mejor. Hijo, ya, ¿y tú? ¿Cómo las opiniones de tus compañeras? ¿Qué recalcarías más sobre la entrevista y el cuestionario? ¿Qué opinión tú nos brindas sobre eso? Con respecto a nuestra carrera. Respectivamente, bueno, el cuestionario, bueno, podríamos emplearlo siempre con los pacientes, empleándole siempre a los nuevos pacientes que ingresan al área, porque ni bien sabemos, hay pacientes que no tienen muchas confianzas con las personas que recién van a interactuar en su terapia, para ir tener un poco de conocimiento y también tomándole un poco de confianza entre ellos o nosotros hacia ellos, ayudaría un poco bastante, como vienen con alternativas y nosotros le podemos dar como un examen, ¿no? Para prácticamente que ellos se van desenvolviendo solos y ya cuando nos devuelven, podemos reseccionar las respuestas que ellos se han colocado para que no tengan un poco de dudas, ¿no? Y sobre el otro punto, ya me olvidé. El otro punto era licenciada del cuestionario, el otro era La entrevista. la entrevista. Bueno, eso de la entrevista yo, bueno, lo he tratado siempre cuando he estado haciendo prácticas en el hospital. Anteriormente, como todos sabemos, ya pues somos personas nerviosos o nerviosas al momento de tratar un paciente porque es la primera vez de agarrar un paciente y tratarle su diagnóstico que tiene. Por ejemplo, hay pacientes que saben desenvolverse con el personal o hay otros pacientes que bien son un poco ¿no? Más que son las personas de edad, porque comprendemos nosotros, son personas un poco más desesperaditos, así, que quieren todo lo rápido, que terminen su terapia y ya reciben todo y chao. Eso justamente para también sobrellevar, tratarlos ahí, calmarlos, hacerles entender también que tiene un proceso de la rehabilitación y sobre todo que le va a ayudar a ellos. Eso sería todo, licenciado. Muy bien, hijo. Es cierto, pues no. Realmente ambos, tanto la entrevista como el cuestionario, lo vamos a aplicar nosotros durante toda nuestra carrera y también en nuestra vida personal, ¿cierto? Porque yo creo que a todos nosotros, como dije al inicio de clases, hemos pasado alguna vez por una entrevista, ¿verdad? Ya sabemos qué se siente estar en esa posición. Hoy en día, como parte de ustedes, de su vida profesional y académica ahorita, van a emplear, lo más probable es un cuestionario, ¿no? Y no sé si ya estarán pidiéndoles que vayan a encuestar a las personas de manera directa, ¿no? Entonces, yo creo que hasta el semestre pasado no era así.
Y creo que este semestre sí les van a pedir, o no sé la verdad, ¿no? Pero también lo van a aplicar como parte de su vida profesional también, ¿no? Antes de que egresen ahorita. Ya no les queda nada a ustedes, chicos, ya están por salir. Entonces, de aquí en adelante y también atrás, eso les va a ayudar mucho, ¿no? Entonces, a veces no es arriesgarnos y decir, bueno, ya vamos a hablar de tema, vamos a andar a tal punto, sino que siempre tienen que prepararse un poquito, ¿no? A veces lo inesperado, a veces el llevar las cosas un poco a la ligera, sí podemos obtener resultados, pero a veces no los exactos y precisos que queríamos, ¿no? Muy bien. Para el día de mañana se van a agrupar de a dos. Ya vayan viendo con quién van a trabajar. Sí, se van a agrupar de a dos. Vamos a hacerlo en clase, pero ya vayan pensando, ¿no? Van a tener que formular un cuestionario en base a 10 preguntas, ¿ya? Van ustedes a elegir el tema que sea más de su agrado. Van a elegir el tipo de preguntas, me van a decir por qué eligieron de repente preguntas abiertas, por qué preguntas cerradas, y al final me van a dar una conclusión a la que llegaron, ¿ya? Con respecto al cuestionario, y en parte van a formular la entrevista. Por eso estoy pidiendo que hagan de a dos, ¿no? De repente se juntó Gaby con Mirta, y Gaby le hace la entrevista a Mirta, ¿no? No sé, una entrevista, y ellos elegirán el tema, los puntos a tratar. Y luego Mirta le hará un cuestionario a Gaby, no sé, sobre conocimiento, no sé, pues de lumbalgia o qué tanto conocen de las posturas ergonómicas, ¿no? Las pautas activas, y ellos elegirán un tema. Entonces ya vayan agrupándose de a dos, vayan trayendo ya un tema en mente, ¿no? Que se lo vamos a trabajar mañana. No está, no entra. Por favor, ustedes tienen su grupo, coméntenlo por ahí, que mañana vamos a trabajar eso, entrevista y cuestionario, y necesito que se agrupen de a dos, ¿ya? Le avisen a sus compañeros que no han ingresado, y ya mañana nos vemos en clase, pero vayan trayendo ya un tema, y ya vayan trayendo con qué personas van a trabajar, ¿ok? ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Se entendió lo que mañana vamos a trabajar? Lo que quiero es que se agrupen de a dos. Eso, que ya vengan de a grupos de a 2000. Yo voy a trabajar con tal, listo, los agrupo, ¿no? Y ya trabajamos entrevistas y cuestionario. Y para eso ya tienen que tener temas, ¿no? Temas ya en mente, qué es lo que van a trabajar. ¿Ok? Licenciado, ¿el trabajo en la presentación va a ser en Word nada más o en diapositivas? Como ustedes gusten, hijo, como ustedes gusten. Ya bien saben que a veces eso mismo que trabajamos ahí se los pido para que lo tengan ya para clase. Así que si lo hacen, no hay ningún problema. En Word, en PowerPoint, en Excel, en Core, como gusten. ¿Ya? No, licenciado, en Excel todavía no hemos hecho, solamente somos Word y PowerPoint nomás, licenciado. Para que Mucho ya. tabulen, pues, para que saquen la tabulación del cuestionario, el gráfico. Eso también les van a enseñar seguro. Ya. Ya, chicos, entonces para mañana ya quiero los grupos de a dos, y ya vayan trayendo ahí un par de temas para la entrevista y para el cuestionario que van a aplicar. ¿Ya? Y por favor, a sus compañeros que no han ingresado, háganles saber para que lo tengan en cuenta, pues si mañana no agarrar los fríos. ¿Sí? Por ahí, no sé, tú, Ascama, o Camila, o Jimmy, no sé, Gaby, no sé, alguno de ustedes por ahí lo comenta. ¿Ya, chicos? Muy bien, muchachos, entonces, ¿todo claro? Ya mañana nos encontramos, ¿sí? ¿Sí, Jiménez? Licenciado. Todo bien, muy bien. Claro. Listo, chicos. Muy bien, vamos a abrigarnos que ya hace frío. Ya nos vemos mañana más temprano, ¿sí? Cuídense, nos vemos esta Nos mañana. vemos. Buenas noches, licenciada. Buenas Buenas noches, noches, chicos, licenciado. buenas noches.